Rodrigo quiere el cuidado solo de su hijo pequeño, porque con su hija mayor ya no quiere tener una relación. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Rodrigo, doña Alejandra y doña Nayadet, bienvenidos los tres. ¿Cuál es su caso? Hola, bueno, yo vengo por el cuidado quiero el cuidado personal de mi hijo. Soy separado, alrededor de 5 años. Vivo con Alejandra hace 3. Y pido el cuidado de mi hijo por el motivo de que Macarena últimamente no está haciendo lo más, ¿cómo se puede decir? Sensata en el cuidado personal de mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? 9 años. Tengo 2 hijos, claro. Una de 16 años y chiquitito de 9. ¿Y por qué solo el cuidado personal del de 9? Porque mi hija grande últimamente no ha estado muy bien conmigo, no se lleva bien conmigo por temas, creo que cosas que ha dicho la mamá, por cosas que vio vio agresividad, entonces ella se comporta de la misma forma hacia mí. Yo hasta el día, de hecho, la semana pasada la llevé a la urgencia porque me pidió, siempre estoy viendo esos temas, pero solo me busca cuando ella necesita algo. Pero cuando yo le he pedido que ella haga algo por ella, prácticamente, o terminar su colegio, ha hecho 3 veces primero medio. Entonces, yo he hablado siempre con ella, pero no me escucha, nunca me escucha. Como varios adolescentes. Exacto. ¿Puedo Pero decir algo? Es que lo que pasa, claro, ha hecho 2 veces primero medio, pero no se acuerda las situaciones que vivió su hija, con la misma situación de nosotros dos, y nosotros peleábamos mucho cuando éramos casados. Claro, él le dijo que tiene 2 hijas, pero fue porque ella le recordó que tenía una hija más. Entonces así no es la cosa. Perdón, ¿cómo fue? Ella le recordó a Rodrigo que él tenía otra hija, que no nombrara solo al Sí. Matías. Y siempre ha sido igual, con el Matías hay una diferencia muy grande. Mi hija solita se dio cuenta que ella no tenía papá. A mí me dolió el alma cuando me dijo, yo no tengo papá, tengo solo progenitor. O sea, en estos 5 años de separados que llevan ustedes, la relación No, y no siempre ha llevamos sido... 5, vamos a cumplir 4. El febrero cumplimos 4 años. ¿Y en de estos separados. 4 años la relación siempre ha sido distante con la niña más grande? No, de primera empezó súper bien, se iban a la playa con la Alejandra, ¿cómo se llama? Todos juntos, todos bien, pero yo no sé qué pasó con la Alejandra, que mi hija no quiso nunca más estar con ella. Y yo, ¿sabe qué? Bien que estemos acá, porque yo lo mismo que iba a pedir en mediación, que él tuviera un tiempo con su hija. Yo tengo una demanda por mediación luego, y es por lo mismo, yo no quiero un tiempo solo para Matías, porque él tiene 2 hijos. Él dice, me preocupo de llevar al médico a mi hija. Mentira. No, él no pero sabe él nada de mí. está preocupado Silencio. del médico. Espérate. ¿Qué médico, Alejandra? El otro día ¿Qué lo llevó médico? a la urgencia. El diente de la Sofía tiene un diente malo, ¿cierto? ¿Cuántas veces le dije que me ayudara? ¿me puedes dejar ¿Cuántas hablar? veces le dije que me ayudara a ver ese diente? No me ayudó. Aquí está el Pero pago. ¿sabes qué, Macarena? A mi hijo, Yo- ¿cuántas veces se lo llevé al médico y él no estaba trabajando y yo le pagué, hasta la vecina le pagué para que me lo llevara? ¿Y qué piensa mi hijo? Que tiene un superpapá porque el papá lo llevaba, porque el papá le compraba los remedios, siendo que yo le estaba pasando la plata y yo ¿Sabes tenía que que no? trabajar. Nosotros No, siempre- Alejandra. ¿Sabes No, qué? Alejandra. Y tú no me hables porque esta es una cosa entre papás. ¿Pero no me tú. vas a dejar hablar? No tú. ¿No vas a A la dejar Alejandra no. A ti sí, porque entre papás. Pero como la audiencia la manejo yo, la escucho, ¿Puedo hablar? por supuesto. Ya. Right. Yo creo que la distancia que se generó entre la Sofía y yo fue producto de toda esta sobreexposición de los problemas que hubieron. Ahora bien, sí, hay un quiebre en la relación de Rodrigo con su hija mayor, que es la Sofi, pero también, yo creo que uno como mamá tiene que, así como dice ella, yo quiero que él tenga un tiempo con la Sofía, que ella también dé las herramientas y dé las oportunidades. ¿A qué se Porque refiere? dice, mamá, A tengo que ellos se buscarla, ella no me la van a dar. junten. Porque Rodrigo muchas veces intentó, Sofía, salgamos. Mentira. No, es que va a salir con el pololo. Cuando la Sofía empezó a crecer y empezó al tema de los permisos, Rodrigo no le daba A los 12 permiso, a pero los la 12 mamá años. sí.
eran 12 años y ella le daba permiso para salir. ¿Cómo van a Señor, ser 12 a años ver, si te a los fuiste? 12 A los 11 años que se nos a los- separamos. A ver, silencio. A los 12 Señora, años lo que usted me cuenta son los conflictos de cualquier adolescente con padres separados. Sí, po. No escapan a ninguna regla. Y el problema acá no está de lo que ustedes están contando y hasta dónde han contado. No está en que la madre le esté prohibiendo a la niña tener una relación con el padre. Nunca. Está en que el padre me dice que estaba cansado porque la niña de 16 años ya lo complica más o no le hace caso o no. Eso es lo normal. Y uno no puede cansarse de un hijo. Yo no he dicho que me he exacto. cansado. Él no está cansado, Yo no me he siempre cansado ¿sabe qué? nunca. A ver, retomo la pregunta entonces. Se la vuelvo a hacer a ver si me da una Sí. respuesta diferente. ¿Por qué solo le interesa el cuidado de la de 9 y no de la de 16? Porque la 16 no quiere estar conmigo. Mentira. Pero ¿No sabéis cómo te lloraba? tú no Eso que sabías. usted está diciendo Mentiroso. es inadmisible. Yo no voy a aceptar que un padre me diga, no estoy con mi hija porque mi hija no quiere estar conmigo, entonces no yo nos vemos. Mire, hace un mes atrás yo andaba detrás de mi hija, siempre. ¿Hace Siempre cuánto, ando detrás de mi Rodrigo? hija. Así tiene que ser La siempre. fui a buscar, la voy a buscar en bicicleta. Le decía que saliéramos a hacer deporte. Hace un mes. Según usted, ¿Qué ¿por fin qué no de tiene se- relación con su hija de 16? Ahora último. No Porque, sé, pues usted es el que está porque contando yo la historia. siempre la busco, Rodrigo, la quédate llamo. de ir a Señor, buscarla una- céntrese en responderme la pregunta. Dígame. Entonces, ¿por qué no tiene relación con su hija? Porque cada vez que la busco yo no la encuentro. Y- Ella está con- Esa es la pregunta. ¿Y por qué cree que pasa eso? por los motivos que le dijo Mentira. Alejandra. ¿Cuáles son los motivos? De que la mamá nunca ha dejado que Sofía, nunca le ha dicho, pero escucha a tu papá, dale un Rodrigo. tiempo. Ah, y la mamá tiene que decirle eso para que su hija lo haga. Eso es lo que piensa Uno, usted. no, o sea, claro, es uno el adulto que está criando. O sea, usted niños. piensa que la niña de 16 años no toma sus propias decisiones. No que- tiene sus propias tiene que conclusiones. tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿por qué su hija no quiere estar con usted? Porque se ha portado mal con ella. Yo ¿Qué nunca pasa la- nuestra psicóloga Pamela Lagos? Señor, a una niña de 16 años, aunque la mamá le cuente una película de terror, si tuviera una buena relación con usted, iría igual. La relación que usted pueda construir con su hija no depende de la información que le entregue la madre, depende de lo que usted haga o deje de hacer. Y que usted se ponga y asuma el rol que le corresponde en esa relación. Padre, no amigo, no confidente, yo padre. traté de ser padre. Pamela. Doctora. Uno no trata. Eso no es. 16 años, la edad donde todos los adolescentes se ponen difíciles. Parten antes, parten como a los 12. Que es justamente la edad donde don Rodrigo refiere que su hija empezó a tener problemas. El tema acá es cómo lo plantea don Rodrigo y cómo ha enfrentado esta lejanía a su hija. Porque cuando yo hablaba con él, que también me llamó mucho la atención esta preocupación, porque de verdad que tiene una muy buena relación con el más chico, pero esta lejanía con la mayor. Y cuando él expresa por qué, siempre la culpa la tiene la mamá y la tiene la hija. Porque la hija empezó a pololear muy chica, porque la mamá le dio permiso para salir muy chica, porque la mamá le empezó a dar permiso para hacer cosas de grande muy chica. Y eso hizo que él prácticamente se alejara como si a él le hubiera dejado de gustar la crianza de su hija, por lo tanto dejó de estar. Con la misma impresión me quedé yo. Como que tiró la esponja, como se dice en chileno. Dejó de ser la hija que yo esperaba, dejó de ser la hija que yo quería, se puso así es difícil como la le cosa. decía, que ella Y en era base una a eso, flaite, que ella él era dice ordinaria. que ella, por ejemplo, lo llama solamente cuando necesita ayuda en algo, por ejemplo, para ir al médico. Mentira. Y reclama eso de la hija, en lugar de decir, estoy preocupado, quiero ver cómo acercarme, no sé cómo ayudarla. O incluso en lugar de criticar, porque si para usted la crítica, por ejemplo, fuera, ella empezó a pololear muy chica, que es una de las críticas que me dijo a mí, ¿cierto? Que le habían dado permiso para pololear muy chica. Y si el papá considera que esta niñita está muy chica, uno esperaría que lo planteara como una preocupación. Me preocupa que mi hija empezó a pololear muy chica y quiero saber qué hacer para apoyarla. Quiero saber qué hacer para volver a tener una relación con ella. Eso no está acá. Acá la respuesta es, ella se alejó, ya no tenemos ningún tipo de relación, ya no se acerca. Y de hecho, cuando yo le pregunto directamente qué pasa con ella, él me dice que hace mucho rato, y fue en una situación muy fuerte, ellos dos, la Alejandra, la mujer de don Rodrigo, tiene 3 hijos, que al parecer tiene una muy buena relación con el hermanito de 9, ¿cierto? Y don Rodrigo me dice, se tratan como hermanos, se quieren como hermanos. Y yo le pregunto, ¿con sus 2 hijos? Y él me dice, no, porque mi hija lleva mucho tiempo alejada de nosotros. Pero ella no se alejó. ¿Cómo lee, para ver si lo entienden, cómo lee un niño
en la adolescencia la lejanía del padre, porque es una situación bien ambigua, porque por un lado, casi todos los adolescentes, salvo excepciones, siempre hay excepciones a la regla, durante la adolescencia odian a los papás, se transforman en los peores enemigos, no quieren saber nada de ellos, y ojalá te mueras, ojalá desaparezcas, bruja, me voy a ir de la casa y no quiero vivir contigo, y etcétera, 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 todas esas cosas. Hay un gallito constante entre padres e hijos adolescentes. Habemos padres que nos soltamos, que tomamos conciencia que nuestro rol es educar y que aunque nuestra hija esté súper conflictiva, difícil, lejana y peleadora, sigue siendo nuestra hija. Y esa época difícil es la época en que hay que guiarla, en que hay que estar presente, en que hay que aguantarle el pataleo y la riña. Pero hay otros que, como lo que estoy viendo acá, que dicen, se puso difícil la cosa, bueno, chao, ahí te quedaste. No, fue así. ¿Cómo vive esa niña? ¿Cómo percibe esa niña? Eso es lo que usted ha hecho. ¿Cómo percibe esa niña esa situación? Te lo pregunto porque lo dije una vez, que escuché una conversación de adolescentes donde tenían una mamá que retaba, que controlaba, que vigilaba, y finalmente ellos lo traducían, lo escuché de boca de unos adolescentes, lo traducían como cariño, preocupación. Parte de la adolescencia es rebelarse con los papás. A mí me preocuparía más un niño que no se revela nada, nada, nada. En algún punto, algunos son más que otros, y eso es verdad, algunos más fácil que otros, pero en algún punto tienen que rebelarse un poquito, porque es parte de ir viendo las normas, ir sabiendo hasta dónde puedo llegar yo, en qué mundo me voy a empezar a mover. La percepción que tienen los niños, los adolescentes, de estos papás que ponen reglas, algunos más pesados que otros, que odian más que otros, es que son papás que están ahí. Ellos están probando también, junto con probar las reglas y la realidad de adultos, prueban el amor. ¿Cuánto me aguantas? ¿Qué tan fuerte es la relación que tenemos nosotros que eres capaz de mantenerte acá conmigo? ¿Y por qué lo prueban? Porque recién en la adolescencia los adolescentes pueden pensar en el concepto del amor. Y en base a eso se determina muchas veces cómo va a ser el resto de su vida. Si en ese minuto en el que yo me puse difícil, a los 15 años, los papás me abandonan, la percepción que tienen estas personas cuando son adultas, primero es que pueden hacer todo, primero es que hay un tema de reglas y que buscan la identidad afuera, pero también amorosamente está la percepción de, si yo soy una persona difícil, las personas dejan de quererme y dejan de estar. Entonces ella ahora debe estar muy enojada y sí, me imagino que debe estar muy difícil. No sé, ella no vino, yo puedo hablar con el más chiquito, no con ella. Pena. Sin embargo, la necesidad del papá está siempre, a la edad que sea, sobre todo a los 16 años. Y escuchar a un papá que me diga, ella se alejó, culpando a un niño de 16 años de que se alejara, insisto, es poner la responsabilidad en otra parte. Sí, los adolescentes se alejan, todos. ¿Quién hace la pega de traerlos de vuelta? Los papás. Los papás. Los papás, pero era yo solo contra la Macarena y la mamá. No, Rodrigo. Sí, usted solo contra el mundo tiene que hacer la pega de recuperar a su hija. De hecho, yo hasta el año Señora pasado, Alejandra, ¿qué opina usted de lo que está diciendo este caballero? Yo solo contra el mundo. Ya. Yo he estado en el proceso. Yo he visto la preocupación de Rodrigo. No considero que ella la haya abandonado. Porque Macarena se ve muy preocupada. No, yo no estoy hablando de ella. Todavía no he entrado a hablar de ella. Estoy hablando de él. Así Ya, que de esto él. no es un partido de fútbol, no se empatan los roles. Ok. Punto 1. Punto 2. De nada le sirve a él estar preocupado y escribir en Es su que no he diario, terminado. estudiar en su diario de vida que está preocupado. Lo que le está diciendo Pamela, para que vayamos directo al grano y no nos perdamos en esta nebulosa, son acciones. Sí, por eso no he terminado. Él la iba a buscar. Cuando le tocaba la visita, la iba a buscar. Cuando ¿La la iba? Sofía empezó a crecer, ya no quiso ir porque en la casa de nosotros habían reglas. Es lo que yo pienso. Porque ¿Y todavía entonces las hay. qué era lo correcto? Lo correcto a lo mejor era que él igual la hubiese traído, pero si ella decía, voy a llamar a mi mamá, y la mamá decía, no, que se quede acá. Alejandra, Entonces, ¿tú sabes que permiso Rodrigo ella tenía un también. día para ir con ella donde la abuela y nunca la fue a buscar? Ya, mire, para Porque que ella no, no quería ir. a ver, para que no divaguemos más, estemos eternamente conversando esta situación, le voy a explicar. El caballero tiene una obligación moral con la hija, pero tiene una obligación también legal con la hija, que es educar, criar, cuidar, etc. Sigue siendo el padre de esta hija. Y esta hija tiene derechos. Entre todos los derechos que tiene el derecho de relacionarse con su padre. Si yo como adulto
padre de esta niña, me doy cuenta que la madre obstaculiza la relación con la niña, no me permite tener la relación con la niña, existen los tribunales. Si un padre está realmente interesado, va al tribunal y le dice al tribunal, señor juez, la madre no me deja ver a mi hija. Señor juez, necesito que usted regule mi relación con mi hija. Y llama a la hija hasta el cansancio, la va a buscar al colegio, la va a buscar a alguna parte y sigue insistiendo. Un buen papá no se rinde. Un buen papá no siente que tiene al mundo en contra de él y por eso se aparta de la hija. Siente que tiene al mundo que enfrentar si es necesario por recuperar el cariño de su hija. Es sumamente importante lo que está haciendo. Es sumamente importante lo que él está dejando de hacer, está produciendo en un adolescente en una edad complicada. Más encima, estamos hablando aquí, hoy, en este minuto, en que este caballero me dice, quiero cuidado personal del de 9 y la 16, no. ¿Cuántos hijos tiene? 1. Usted le corrige, 2. Las señales, los actos, son mucho más importantes que las preocupaciones que este caballero escribe en su diario de vida. Lo que le va a dejar recuerdos o no a la niña es lo que él hace o deja de hacer, no lo que piensa. Es que él está ocupado, él va al colegio, no le dan información porque no es el apoderado. Entonces, ¿qué tiene que ir según lo que le acabo de explicar? Al tribunal. Ya. Pero son, no sé, yo creo que son cosas que uno no maneja en el momento. Además, no sé, es poco el tiempo, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer un montón de cosas. Tiene muchas cosas que hacer para preocuparse de eso. No. Yo perdí trabajo por ir a las reuniones de mi hija, pedir permiso para ir a buscarla cuando estaba enferma en el colegio. Y ella no podía dejar nunca su trabajo para ir a reuniones. Ahora lo dejé porque para ir a dejar al... A ver, caballero, Yo sí. le voy a decir lo que dijo la señora. Estamos hablando de los últimos 4 años. No estamos hablando de cuando su niña tenía 3 años, No, ni estoy 5 hablando años, de ni los 6 últimos años. años. Según la versión que usted misma entregó a nuestra psicóloga, no es así estos últimos 4 años. Su hijo de 9 años, Matías. según este caballero, estaría mal cuidado y amerita que él se lleve el cuidado personal. No amerita nada de eso. Por lo mismo, porque mi hijo va a crecer y ya tengo la experiencia con mi hija. O sea, no le va a gustar algo que va a decir mi hijo y se olvidó de mi hijo. Si yo le doy los papeles, yo no tengo que problemas que él esté a mi hijo, nunca. Nos separamos y él puede ir a verlo cuando quiera, llevárselo a dormir cuando quiera, puede verlo todos los fines de semana, si quiere llevárselo todos los fines de semana. Conmigo pasa toda la semana, más ahora que yo no estoy trabajando. Y dejé el trabajo por lo mismo. Pamela, tú entrevistaste a los dos. ¿Hay alguna razón que... ¿Hay al más chico también? Solo al más chico, solo Ya. al de 9. No, a los dos me refería a ellos sí. dos. En ellos dos, ¿viste alguna razón, porque el caballero no nombró ninguna, alguna señal de riesgo grave para el niño que amerite esta revisión? No hay ninguna señal de riesgo grave. Sí hay cosas que me preocupan, pero de riesgo real con este niño no existe. Es un niño que le va bien en el colegio, relativamente bien, tiene un trastorno de déficit atencional que está siendo tratado. Él es un niño que se nota que está siendo tratado porque él sabe lo que es ir al psicólogo y qué sé yo, socializa perfecto. Pude ver también los informes del colegio sobre su conducta y es bastante buena. De hecho, dicen que ha ido mejorando con los tratamientos que él ha tenido hacia su déficit atencional. En ese sentido, no hay ningún problema. Adora al papá, adora a la mamá, adora a su hermana, adora a los hermanastros. No tiene mayor tema, salvo, insisto, un déficit atencional que es genético de él. Hay solo un tema que de todo lo que yo hablé con don Rodrigo, porque don Rodrigo me dice, no, es que la mamá es mala mamá y las razones son, y voy a esgrimirlas solo para que quede claro, porque no le manda almuerzo al colegio, sino que le manda plata. Sí, una mamá más despreocupada, no es una vulneración terrible. No, Pero no es eso vulneración. fue por una No es vulneración. situación. No, puede ser que no va a comer más sano, pero vulneración de derechos, no es. No, la mamá sale y deja al niño al cuidado de la tía y de la abuela. Eso pasa en toda la familia. Sí. Lo único que a mí sí, de todas las cosas que él esgrime como razones para pedir el cuidado personal y para la vulneración de los derechos de este niño, la única que podría llegar a preocuparme un poco, y sí tiene que ver con que la señora Nayaret se cambió de casa hace una semana. Y se fue a vivir con su actual suegro, solo con él porque su pareja no está viviendo en esa casa. Entonces sí, los niños están en una transición, están viviendo con alguien que conocen muy poquito y eso implica que, por ejemplo, no deberían quedar en ningún caso solos con él y tienen que estar muy resguardados con la mamá porque están en una situación de adaptación tremendamente difícil y requieren más cuidados de lo normal. Eso es lo único que me tendría preocupada,
que tiene que ver con este cambio de casa, con que se fueron a vivir con otra familia, con la familia del pololo de la señora Nayaret, que ya lleva solo un año con él. Sí. Entonces es poco tiempo y es un cambio súper potente el que están viviendo. Hablemos ahora entonces de la estabilidad de los niños, porque pareciera que pasa a ser un elemento de la discusión esto de entrégame a los niños. No, no te pasa a los niños. Y no solamente en ustedes, en muchas parejas. Y lamentablemente son situaciones que los tribunales tienen que revisar y donde los padres olvidan esto de la estabilidad que debe tener un niño. Sí, los niños necesitan un mundo lo más estable posible. ¿Por qué? Porque como ellos saben, muy mágicamente, que las personas, que ellos no pueden sobrevivir solos en el mundo, que ellos no pueden mantenerse, no pueden cuidarse, no pueden estar solos, no pueden trabajar, saben que necesitan un resguardo y alguien que los proteja. Esas personas deberían ser, ojalá, siempre las mismas en un ambiente lo más protegido. Por eso que me preocupa este cambio. Por eso que me preocupa también que estén tratando, porque en algún minuto de esta discusión, cuando yo hablé con la señora Nayaret, me dice, le voy a decir que se lo lleve un mes. Tampoco. Necesitamos la máxima estabilidad con estos niños. Ellos ahora están viviendo un cambio. Si lo van a vivir, tiene que ser lo más resguardado posible. Van a necesitar aún más al papá presente, van a necesitar aún más a la mamá presente, porque cuando el mundo de un niño gira, cuando el mundo de un niño cambia, ellos se demoran en volver a sentirse seguros en esa parte. O sea, lo mismo pasaría si lo tomáramos y lo lleváramos a vivir con el papá. Exacto, eso te iba a decir. Es el minuto menos adecuado para pretender sacarlo del lado de la mamá, que es con quien ha vivido todo este tiempo. Es el menos adecuado. A menos que hubiera un riesgo grave, que no es el caso. Que no es el caso. Y para que la gente entienda la casa, cuando hablamos de riesgos graves, estamos hablando de niños que están siendo vulnerados en sus derechos en la vida, así que están siendo expuestos a trabajo, a algo que los pueda dañar físicamente, algo que los pueda dañar tremendamente emocionalmente. Y en este caso no tenemos ninguna prueba de algo así, salvo este gran cambio que, insisto, la aprensión del papá de que su hijo esté viviendo con una familia que no conocen, cualquier papá la tendría. Y lo entiendo completamente, de verdad. Sin embargo, no hay forma de decir que eso implica algún tipo de vulneración. Ella en la primera semana los dejó solo con este caballero. La primera semana, el domingo, los dejó solo con este caballero. ¿Y cómo supo eso usted? Porque ella va a ver a su pololo a Rancagua, en el centro de rehabilitación, y los niños estaban con el suegro en la casa. De hecho, mi hija le pegó a mi hijo porque mi hijo me había dicho que estaban con él. ¿Le digo cómo pasó? Yo ese día fui a Rancagua y el Matías quería jugar con los hijos, con el hijo de mi pareja. O sea, yo soy amiga de la ex de mi pareja. Y yo me fui a Rancagua y se quedaron ahí con la Sofía, viendo tele, jugando play, y todos tienen como la misma edad. Y yo fui a Rancagua. Rodrigo llegó con carabineros a mi casa diciendo que le tocaba la tuición, la visita ese día a él. Llegó con carabineros haciendo escándalo, llegó la señora, trataron no fue así. Al caballero de roto, como siempre. Yo fui ese día a la casa del caballero y voy y amablemente me presento, le dije que era el papá de los niños. Y él, con esta actitud, me dijo, yo no tengo por qué hablar contigo. Y tú no tienes por qué estar aquí. Me dejó con la mano estirada. Y él llamó a carabineros. Él llamó a carabineros. Y nosotros esperamos a los carabineros. Sí. Y le explicamos la situación. Rodrigo, porque el Mati, la Sofi no quería que el Mati le dijera a Rodrigo que la mamá no estaba. Claro. Porque la mamá andaba en Rancagua. Ahora, si bien ella ahora está sin trabajo, ella trabajaba de lunes a sábado, y el día domingo que el Mati estaba con ella iba a Rancagua a ver a su pololo y el Mati de nuevo quedaba con su abuela. Y a mí personalmente en varias ocasiones... iba a la playa con sus tías. No, Macarena. El Matías... No, y en varias ocasiones... Pero estamos hablando de los fines de semana que le toca con ella. Los fines de semana, quiero que entienda, que los fines de semana que le toca a ella, ella puede dejar al niño con alguien de su familia. Sí, pero... Y eso no es responsabilidad de usted. Y los fines de semana que le toca a ella, usted no puede llegar a buscar al niño introspectivamente a la casa. No. Pregúntele si yo él lo molesto. Ese fin de semana pregúntele si lo llamo en el mes. Pregúntele si yo una persona que lo hincha o lo llama a ella o está cateteando. Yo solamente la única vez que lo llamo es para preguntarle si tengo que ir a hacer la fila al banco. Es fin de mes. Y debe 1 millón y tanto. ¿Por qué? Discúlpeme, Rodrigo, ¿por qué pero si debe pensión de alimentos. Sí, hace rato. Bueno, le voy a dar un datito. Cuando los tribunales consideran que la madre que está cuidando a los hijos no está capacitada para seguir cuidándolos, el padre que debe pensión de alimentos tampoco lo está. Solo por el hecho de deber pensión de alimentos. Así que si quiere tener en el futuro
la posibilidad de tener cuidado personal de su hijo, póngase al día con la pensión de alimentos. Porque si no, inmediatamente se está inhabilitando. Y si usted no es capaz de cuidar a su hijo, y según usted, la señora tampoco, la mamá tampoco, entonces ¿a quién le pasamos a los niños? No, tampoco. ¿Usted cree que ¿Pamela, normal? algo más que agregar? Tienen una hija de 16 años que está en plena adolescencia, formándose y ya pasó por el divorcio de los papás, por el cambio de casa de la mamá, por la polola del papá y el pololo de la mamá. Son hartos cambios. Necesita estabilidad y los necesita a los dos. No estoy diciendo que sean amigos, no se junten a tomar tecito. No les estoy pidiendo eso. Les estoy pidiendo que tengan claro cuáles van a ser las normas que van a tener con su hija y que tengan claro los canales Ya de le he comunicación dicho con su de él, hija. Pilar, Lo mismo con su hijo menor. Tiene un déficit atencional. Le cuesta un poquito más entender el mundo como todos los niños, que imagínense que reciben más información de lo normal constantemente. Los necesita alineados, no Pero preguntando él- qué pasa con el otro, no preocupados de qué pasa Y en la más otra que él, casa, de sino que verdad, yo resguardándolo pienso lo que más ella, posible. Porque Rodrigo no era Señora, así. preocúpese por usted. Deje que cada uno asuma su rol. Si usted hace bien su rol, aunque tenga un mal papá, el niño va a estar bien. Si usted hace bien su rol, aunque tenga una mala mamá, el niño va a estar bien. Y el niño va a crecer y va a sacar sus conclusiones y va a tomar sus decisiones cuando vaya creciendo. Entonces, en razón de lo mismo le digo, para que se lleve para la casa tarea para pensar, si su hija de 16 años hoy reacciona como es, o de la forma en que reacciona, pregúntese qué dejó de hacer usted o qué hizo usted, que solo la influencia de la madre, según su versión, influye en la niña. ¿Y qué pasó con la suya? ¿Qué fue lo que usted no hizo que su hija perdió su influencia? Gracias, Pamela. Ya lo sabe, si quiere algún día pedir el cuidado personal de su hija, empieza a ponerse al día con la pensión de alimentos. Señora, las recomendaciones de Pamela se las reitero. No deje solo a sus hijos durante este periodo. Si los va a dejar solo, que sea con alguien muy cercano a su familia de origen, no a esta nueva pareja que está teniendo que no conoce y no sabe quién es. ¿Me entiende? Si no se arriesga a que estos niños finalmente terminen donde nadie quiere. Y con esto cerramos la sesión.